que quiero decir antes de empezar esta presentación es que la NIF 9 y la gran mayoría de las presentaciones que hay en el mercado principalmente cubre pues todo el tema con empresas financieras o empresas de seguros que tienen altos volúmenes de instrumentos financieros y por ende les afecta mucho en mayor proporción a ellas que a otras empresas, por ejemplo las empresas no financieras o empresas comerciales, como le decimos nosotros comúnmente. Entonces he tratado de sacar de todas estas presentaciones pues cuál es lo que le aplica para no ir tampoco y extenderme tanto con presentaciones y con temas que realmente no le van a aplicar a la gran mayoría de las empresas comerciales, así que he tratado de excluir pues lo que realmente no les aplique. Por ejemplo, toda la parte de la medición de deterioro de cuentas por cobrar, en el caso de las empresas comerciales, no es tan amplio como si fuese para una entidad financiera o una entidad de seguros. Entonces, esas partes de la presentación la he excluido para no tampoco complicarle la vida a nadie con esa presentación y tampoco hacerla muy larga. Lo otro importante mencionar es que esta norma, como bien lo dice la NIF no le aplica, por ejemplo, esta NIF no le aplica, por ejemplo, a empresas que estén en bajo NIF para pymes, porque obviamente esas NIF para pymes tienen otro libro dentro de las normas y pues aplica todavía algo muy parecido a lo que había anteriormente bajo las NIF, que es la NIF 39. Entonces, realmente esto es para empresas que están bajo NIF puras y que son empresas no financieras o empresas comerciales. Entonces, eso es lo primero que quería acotar con la presentación. Entonces, la norma, la NIF 9, como bien ahí está. Tiene varias digamos, secciones de la norma y la misma era aplicable desde el 1 de enero del 2018. Pero una de las, digamos, de los problemas que siempre encuentran las empresas comerciales es cómo hago el tema de deterioro cuando normalmente las empresas comerciales utilizaban alguna estimación, digamos, empírica o por conocimiento propio de la entidad, cómo le damos forma a eso para que pueda cumplir con la norma, porque las normas, como ustedes bien saben, escriben un libro con un sinnúmero de requerimientos que principalmente son para empresas públicas, empresas grandes, pero uno tiene que ver, o cómo la empresa tiene que ver cómo tropicaliza eso, esa palabra me gusta, cómo la tropicalizo, para que entonces eso pueda calzar dentro de la operación propia mía, que puede ser que yo tenga, no sé, 200 clientes, y bueno, soy NIF porque, digamos, hice una emisión en la bolsa de valores y tengo una pequeña emisión en la bolsa de valores y por ende entonces tengo que aplicar NIF pura, y al aplicar NIF pura, pues tengo que cumplir con todo el sinnúmero de requerimientos que pide la NIF 9 y cómo yo llevo a la práctica eso cuando yo tengo 150 clientes, por ponerlo como ejemplo. Entonces, ese tipo de cosas son las que vamos a estar aquí discutiendo. Entonces, la norma tiene varias secciones. Una de las secciones es la clasificación y medición de activos financieros. Y aquí la complejidad de esa primera sección es principalmente todo lo que tiene que ver cuando, por ejemplo, yo tengo algunas inversiones en títulos de deuda o en títulos de patrimonio, que las tengo allí para propósitos obviamente de liquidez posiblemente, o las tengo para tener, obviamente no tener la plata ociosa, y tengo algunas inversiones que no es principalmente uno de los activos predominantes en las empresas comerciales, puede ser, a menos que sea una empresa grande o una empresa multinacional. Las empresas comerciales medianas y pequeñas realmente no hacen muchas inversiones en títulos valores. Principalmente la operación es tener inventario, vender y tener cuentas por cobrar y tener algunos financiamientos con los bancos. Entonces, principalmente el balance de estas empresas está compuesto por instrumentos financieros, es cierto, pero de una, digamos, una complejidad baja, o sea, que no son tan complejos como un banco que tiene préstamos a largo plazo, préstamos a corto plazo, préstamos a mediano plazo, tienes financiamiento, tienes emisiones de deudas, tienes contabilidad de cobertura, que normalmente las empresas comerciales tampoco las manejan, al menos que tengan inventarios muy volátiles, entonces utilizan coberturas para minimizar el impacto que pueda tener eso en el precio de alguna materia prima o algo así. Entonces, normalmente no manejan la contabilidad de cobertura, entonces las entidades financieras sí tienen todo, digamos, el libro de las NIF dentro de sus activos y pasivos y por ende entonces necesitan mucha mayor implementación de este tema que las empresas comerciales. Pero eso no quiere decir que las empresas comerciales no tienen que hacer un esfuerzo
para poder cumplir con todo lo que pide la NIF y poder decir, bueno, estos estados financieros están presentados de manera razonable con base a las NIF. Entonces, vamos a tocar todo este tema. Entonces, el otro capítulo que tenemos obviamente es el de deterioro. El otro capítulo que tenemos es el de contabilidad de cobertura, que en esta presentación no lo voy a tocar, dadas las explicaciones que estoy dando. Y también el de macro coberturas, que es algo que está todavía en discusión del comité de normas, y que es algo que también se utiliza, pues ya es muy utilizado en Europa, y lo que están haciendo con eso es pues llevarlo a la práctica y ver cómo eso se contabiliza. Entonces, esta norma era aplicable desde el 1 de enero del 2018, o sea que si hay todavía algunas cosas que ajustar dentro de los balances, pues todavía estamos empezando, digamos, con la norma, más tiene unos cuantos años. Bajita. Entonces, pues el tema de clasificación de activos financieros, y principalmente para el tema de inversiones, cuando teníamos la NIC 39 era un tema bastante simple, era un tema propio de una decisión administrativa de dónde iba clasificado un instrumento. Ahora con la NIC 9 hay una serie de reglas que hay que cumplir, esas las vamos a estar abordando dentro de esta presentación para poder llegar a concluir en dónde va un bono, dónde va una acción, en dónde va una cuenta por cobrar, dentro de las diferentes clasificaciones que tiene la norma. Luego entonces ya comienza a tener también impacto la metodología de deterioro, que la metodología de deterioro tiene varias, digamos, aristas que tenemos que cubrir dentro de la metodología. Una es que ahora el modelo de deterioro se llama pérdida crediticia esperada y por ende entonces incluye un factor de una proyección hacia futuro, o sea que tengo que poder hacer dentro de la mecánica de cálculo de mis cuentas por cobrar, pues cómo incorporo este cálculo que en el libro en inglés dice forward looking, pero es con una mirada hacia futuro, con una proyección hacia futuro, y cómo incorporo eso dentro de un cálculo de cuentas por cobrar comerciales que normalmente tienen vencimientos a corto plazo, o sea, tienen vencimientos de 30, 90, 60, máximo 120 días. Entonces, ¿cómo incorporo eso dentro de mi cálculo? Y también la parte de, pues, cómo calculo ya la matemática propia de eso, ¿no? Que antes posiblemente era algo que se manejaba muy, digamos, con base al conocimiento propio de la persona que tenía las cuentas por cobrar, o sea, que manejaba las cuentas por cobrar y decía, bueno, esta persona me paga 30 días, esta me paga 90, esta me paga a tanto, y yo lo voy a dar en pérdida cuando llegue a tantos días. Y era algo muy subjetivo, era algo muy, digamos, de conocimiento propio de la persona, no había una metodología posiblemente atrás de eso. Entonces, ahora sí te está pidiendo que tengan una metodología y que puedas sustentarlo. Lo otro que pide la NIF con relación a los cálculos de pérdida crediticia esperada es que también tienes que incorporar escenarios macroeconómicos, que tiene que ser un escenario mínimo 3 escenarios. Hemos visto estados financieros de otros países donde incluyen hasta 5 escenarios, pero lo mínimo que pide la norma es que se incluyan 3 escenarios, un escenario bueno, un escenario pues estándar o regular y un escenario malo. Y eso tiene que ver más con las proyecciones hacia dónde va la economía del país. Entonces tienes cálculos, por un lado, de pérdida, incorporación de la mirada hacia futuro y también tienes la parte de los factores macroeconómicos y cómo eso se incluye también dentro del cálculo. Entonces, esas son las complejidades que tiene el cálculo de empresas comerciales, que es un poco diferente al cálculo que tienen las empresas bancarias, donde tienes que, además de tener todos estos factores que estamos conversando, también tienes que tener el factor de cómo migra un préstamo, en este caso, de una pérdida a 12 meses, de una pérdida de por vida, que es las diferentes etapas de pérdidas que tiene para las empresas financieras. Entonces, gracias a Dios, pues de alguna manera eso no está incluido dentro de los cálculos para cuentas por cobrar comerciales, pero sí conlleva algunas otras estimaciones que matemáticamente no son tan complejas, pero sí hay que incorporarlas dentro del cálculo de pérdida crediticia esperada. Entonces vamos a entrar un poquito ya a la parte de clasificación de activos financieros. Esto principalmente, la norma
ha dividido la clasificación de activo financiero en dos conceptos. Uno es instrumentos de deuda, y cuando hablan de instrumentos de deuda, no es que tiene que ser un préstamo, no es que tiene que ser un bono, o sea, para efectos de la norma, una cuenta por cobrar comercial es un instrumento de deuda. O sea, ya no hay una separación de definición propia del instrumento financiero que en NIF se había, porque en NIF decía, bueno, todos los préstamos y cuentas por cobrar, entonces ellos definían, le daban como un nombre al instrumento financiero. Acá no, acá todos son instrumentos de deuda, así que pues eso abarca todo lo que sea por cobrar, ya sea un préstamo, un bono, una cuenta por cobrar, hasta un arrendamiento. En el caso de instrumentos de patrimonio, entonces todo lo que tiene que ver con, pues, como lo define la NIF, pues todo lo que es activo menos pasivo y ese restante, y si yo soy participante dentro de ese restante, entonces yo tengo una inversión en un instrumento de patrimonio. Entonces, y eso tiene otra mecánica para poder clasificarlo en las diferentes categorías que tiene la norma. Y también para valorizarlo, porque ahora una vez llegada la clasificación, pues entonces tiene una valorización subsiguiente y por ende, pues diferentes complejidades para esa valorización. Pero en el caso de los instrumentos de deuda, pues yo lo primero que tengo que ver es que ahora las reglas de la NIF 9 me ha pedido que haga dos análisis, por ponerlo de esa manera, de forma práctica. Una es ver si este instrumento cumple con el criterio de CPPI. Y esto es un tema que puede ser muy complejo, como puede ser algo muy sencillo. El tema del criterio de CPPI, que es algo que no sé si lo han escuchado anteriormente, pero es algo que ya pues, se usa mucho, es realmente concluir si es un instrumento de deuda. Eso es lo primero. O sea, y un instrumento de deuda para la definición de la norma es algo que tiene interés y tiene capital o principal. Entonces, ellos le llaman, bueno, cuando yo tengo un instrumento de deuda y voy a entrar dentro de esta categoría de clasificación de la norma, yo tengo que tener esos dos conceptos dentro de las cláusulas contractuales. Si yo no tengo algún concepto o hay alguna cláusula contractual que limita alguno de estos conceptos, entonces no es un instrumento de deuda, es cualquier otra cosa, y por ende entonces no entra dentro de este engranaje de clasificación, sino que se lleva simplemente a una evaluación contra el estado de resultado, o sea, como si fuera un valor razonable con cambios en el estado de resultado. Entonces, esta es la primera, digamos, condición que tiene que tener el activo o el instrumento financiero para poder yo concluir que lo voy a clasificar dentro de las diferentes categorías que tiene la norma. Entonces, el criterio de CPPI, pues, simplemente poder concluir que, como lo dije anteriormente, tiene capital e interés. Entonces, la norma viene y te define qué significa principal y te define qué significa interés. Y también te da muchísimos ejemplos de cuando un instrumento no cumple con esas definiciones y por ende, pues entonces tendría que ser categorizado. Pero vamos a ir descubriendo esto un poco ahora. Entonces, la primera condición es si yo no puedo cubrir el criterio de CPPI o decir que este instrumento tiene el criterio de CPPI, que es que tenga intereses y principal, que significa que el activo financiero da lugar en fechas específicas a flujos de efectivo que son únicamente pagos de principal e interés. Entonces, si yo no puedo cumplir con eso, que es lo que estamos conversando, entonces automáticamente ese instrumento va registrado a valor razonable con cambios en el estado de ganancias y pérdidas. Esto es algo que la NIC 39 realmente no pedía. Y habían muchos instrumentos que a pesar de que pudieran tener digamos, algún derivado o alguna cláusula contractual que lo hiciese comportarse de un poco diferente a un préstamo, digamos, no sé, un préstamo hipotecario como el que usted va y pide cuando pide su casa, donde usted pide el préstamo y va pagando letras y usted llega a un momento en que el préstamo se vence y la casa es suya. Cuando el instrumento se comporta de una manera diferente a eso, porque la norma también te dice que para poder cumplir con el criterio de CPPI, el comportamiento del instrumento tiene que tener el comportamiento de un acuerdo básico de préstamo, así lo llamamos Basic Lending Arrangement. Y eso lo que busca es decir, hey, cualquier cosa diferente o cualquier cosa rara que no cumpla con el criterio de interés y capital, pues simplemente entonces llévelo a la cuenta de valor razonable con cambios en el estado de ganancias y pérdida o en el estado de resultado. Y automáticamente te vuelve un instrumento que posiblemente
bajo NIC 39 tenías clasificado como costo amortizado y ahora lo vas a tener que llevar a valor razonable con el estado de ganancia. Entonces ese es como uno de los primeros impactos que pudiera tener la norma. Ahora, en mi experiencia y con todas las implementaciones en las que yo estuve trabajando con norma, 99.99% de los instrumentos que se tenían bajo costo amortizado pasaron a costo amortizado bajo el NIC 9. Entonces, realmente, si hablamos de estadísticas, y ahora que están muy de moda las estadísticas de COVID, pues entonces hay altas probabilidades que la gran mayoría de sus instrumentos pasen el criterio de SPPI y que no tengan una sorpresa como de que algunos de estos instrumentos puedan incumplir con la norma y poder reclasificarlo a valor razonable al estado de resultado, que pudiera ser algo problemático en el futuro para una empresa, porque es algo que cuando lo tenías a costo amortizado es algo que no estaba sujeta a evaluación, es simplemente sujeta a deterioro, y no tenías ese efecto de la evaluación al estado de resultado, pero cuando migraste a NIF 9, pues entonces tuviste el efecto de valor razonable y con cambios en el estado de resultado pudiera complicarte un poco el tema operativo contable de la empresa. Entonces, si las condiciones contractuales del activo financiero dan lugar al criterio de CPPI, entonces tengo que hacer otro análisis que pide la norma, que es el modelo de negocio. Antes el modelo de negocio lo veíamos en la norma como la parte de para qué yo uso el activo, para qué yo estoy usando el activo. Entonces, muchos, en la NIC 39 era algo también subjetivo, era algo pues de juicio, entonces tú decías, bueno, si yo sé que es un instrumento que voy a tener hasta su vencimiento, entonces lo meto como mantenido hasta su vencimiento, que era la categoría que tenía bajo NIC 39, pero si no estoy muy seguro, entonces lo meto como disponible para la venta. Entonces había digamos, una categoría disponible para la venta, que era una categoría, digamos, comodín, donde decía, bueno, si no es para trading, o sea, yo no lo estoy usando para negociar diariamente con este instrumento, sino que yo los uso para llevar hasta su vencimiento, pero en el interín, si tengo un problema de liquidez y necesito vender, si lo llevaba a la categoría de mantenido hasta su vencimiento, la norma tenía una prohibición de venta de esos instrumentos. Lo recordarán, bajo el 39. Entonces decía, bueno, para jugar seguro, vámonos con disponible para la venta. Y casi todos los portafolios de las instituciones financieras y de las empresas comerciales que tenían instrumentos de deuda o instrumentos de inversión, pues iban en esa categoría, gran categoría de inversiones disponibles para la venta, casualmente con el propósito de jugar seguro y no tener ninguna limitación en cuanto a la norma. Ahora, esas limitaciones realmente dejaron de existir con la NIF 9 y ya no hay que tener una limitación para poder vender algo, pero dependiendo del modelo de negocio, y esta es una de las partes que hay que documentar muy bien, porque digamos, si usted es una empresa regulada, pudiera ser cuestionado en algún momento si el modelo de negocio que usted está utilizando está bien o está mal. Eh, pero digamos que tú tienes muy claro para qué usas los instrumentos financieros. En el caso de las empresas comerciales, como lo dije inicialmente, las empresas comerciales compran instrumentos de inversión principalmente para no tener la plata ociosa y segundo para pues tener algún instrumento que sea líquido para en algún momento tener alguna necesidad de liquidez, pues tener ese instrumento y por lo menos que gane algo de interés en el tiempo en que lo tengo ahí invertido. Porque si lo tengo en la cuenta corriente, pues ahí no me genera gran cosa o no me genera nada. Y teniéndole un bono, por ejemplo, generará 2-3% y por lo menos en el interín tengo algo que está generando ingreso, mientras que lo necesito, o sea, mientras tengo, o sea, crea la necesidad para utilizar en la venta. Entonces, realmente ya yo tengo claro que esos instrumentos los voy a tener allí y que lo que antes se llamaba disponible para la venta, pues bajo NIS 9 se llamará otra cosa. Y ahora vamos a ver. Entonces, el objetivo del modelo de negocio pues, es simplemente poder documentar para qué yo utilizo eso. ¿Para qué yo utilizo esas inversiones que yo tengo allí? Tenemos claro que las cuentas por cobrar comerciales realmente están diseñadas para, pues, cobrarlas a todo su vencimiento, que puede ser 30 días, 90 días, 120 días, la fecha de corte que usted le dé al cliente para que le pague. Entonces ya sabemos que esas cuentas por cobrar en su gran mayoría irán al costo amortizado, que es la otra categoría que tiene la NIF 9, para la cual pues el modelo de negocio es simplemente
pues cobrar o recuperar esos flujos de efectivo hasta el vencimiento. Entonces, pero, ¿qué pasa? Yo puedo ser una empresa que mi único propósito es vender al gobierno, por ejemplo. Y entonces mis cuentas por cobrar comerciales son al gobierno. Entonces, ¿qué hago yo? Pues yo hago, y obviamente el gobierno tiene periodos de pago muy largos, lo cual me perjudica a mí el flujo de efectivo para poder seguir operando y poder seguir dándole servicios al mismo gobierno. Entonces, ¿qué hacen estas empresas? Pues titularizan o pues utilizan factoring, o sea, hacen unas ventas de las facturas y tal. Entonces, en ese momento, el modelo de negocio es diferente al de una empresa comercial que vende inventario a terceros, donde, por ejemplo, yo lo que hago es vender el inventario, facturo, y esas facturas se vuelven cuentas por cobrar comerciales, y esas cuentas por cobrar comerciales pues tienen diferentes fechas de pago, producto de que pues, yo le doy diferentes periodos de pago a mis clientes, dependiendo de qué cliente sea. Entonces, ahí ya ven que hay dos modelos de negocio. Hay un modelo de negocio en la empresa que vende al gobierno de crear las cuentas por cobrar y venderlas para poder tener la liquidez y poder seguir operando. Entonces, qué hace las empresas estas que venden al gobierno? Pues tienen que perder algo dentro de la cuenta por cobrar comercial, aunque obviamente el margen de ganancia pues está incluido digamos, ese sobrecosto de tener que venderlas porque el gobierno me paga, no sé, a 180 días, mientras yo tengo que seguir dándole servicio cada 30 días, entonces yo necesito liquidez para poder pagar planillas, para poder tener insumos, para lo diferente que necesite para poder seguir dándole el servicio, y por ende necesito esa liquidez, y por ende yo voy donde un banco, le digo, tengo estas facturas que se pagan a 180 días, y el banco dice, bueno, estas facturas por 1.000.000, yo te doy $800.000, yo perdí 200.000 en esa jugada, que digamos es el rendimiento que el banco tiene en darme la plata antes de tiempo, y yo pues con esos 800.000 sigo operando y sigo dando el servicio y por ende tengo alguna ganancia dentro de esa operación. Entonces ya sabemos que ese modelo de negocio es diferente al modelo de negocio de una empresa que pues simplemente vende su inventario a terceros y pues cobra las cuentas por cobrar. Ahora, si es una empresa que tiene pocas cuentas por cobrar, digamos, no sé, supermercados, donde venden principalmente en efectivo, pues ahí no hay mucho que analizar con esto, porque no tendrás muchas cuentas por cobrar, y lo que más tendrás es inventario y otros activos que pues van por otras normas. Entonces, si mi modelo de negocio no es recuperar el efectivo, digamos hasta el vencimiento, que es el último donde va el costo amortizado, pues entonces hay una categoría intermedia que es muy parecida a la disponible para la venta, pero ya no es algo como yo las pongo allí porque simplemente no las podía vender si me iba a mantener hasta su vencimiento, o no hacía trading y por ende no va a valor razonable este resultado. Ahora tengo que poder pasar por todos estos recuadros y poder llegar a concluir que estos instrumentos financieros siguen un modelo de venta y de recuperar hasta el vencimiento, o sea que es una mezcla de las categorías o de las clasificaciones, y por ende entonces lo llevo contra una cuenta de valor razonable con cambio en otras utilidades integrales. Entonces, como verán, las tres categorías existen bajo NIF 9 con diferentes nombres, pero sigue siendo lo mismo que teníamos bajo NIF 39, pero ahora para poder llegar a esta clasificación tengo que pasar por un sinnúmero de reglas nuevas que la norma pues está exigiendo, y no como la NIF 39, que era algo más de juicio. Así que ese es como digamos la principal diferencia entre NIF 39 y NIF 9, y pues las primeras complejidades que tiene la norma para poder registrar un instrumento de deuda. Ahora, en el caso de empresas comerciales, como les dije hace unos minutos, 99.99% de las cuentas por cobrar comerciales irán a la categoría de costo amortizado, tal cual las tenían bajo NIF 39, así que ahí no hay tanto dolor. ¿Dónde hay problemas? En la parte de inversiones. Ahí, si usted tenía un portafolio de inversiones, por muy pequeño que sea, tiene que poder cumplir con todo esto. Por ejemplo, habían empresas comerciales que estaban dentro de la implementación de NIF 9 que decidieron salir de títulos de inversión, que principalmente no le estaban dando mucho rendimiento tampoco, para poder evitar este tema de clasificación, porque era más el costo de poder hacer toda esta complejidad, porque esto se ve muy fácil aquí en estos cuadritos, pero el poder llegar a la conclusión del criterio de CPPI es un cuestionario como de 80 preguntas que hay que cumplir
para poder llegar a concluir si cumple o no con el criterio de CPPI. Entonces ya ahí decían las empresas comerciales, no tanto en Panamá, pero en el exterior decían, hey, el costo de poder tener a alguien haciendo operativamente esto es más alto que yo tener el rendimiento de 2% que me da este bono, así que yo prefiero salir de él y esas son decisiones que se tomaron en su momento, en el momento de implementación. Pero una vez se queda usted con el título, pues tiene que cumplir con todo esto. Entonces, vamos a ver, déjenme mover esta pantalla para acá. Entonces, hay también una opción que da la norma que se llama la opción de valor razonable, que es también, que la vamos a ver un poco más adelante, que es también algo que la norma te permite. Y ahora les voy a dar unos ejemplos de que le permite. Que es simplemente cuando yo tengo un instrumento que cumple con todo esto y debería ser costo amortizado, pero yo uso la opción de valor razonable y lo clasifico, este instrumento, como valor razonable a través del estado de resultados. Pero ahora les voy a explicar cómo funciona eso y pues, su uso es muy limitado. Existía ya bajo NIC 39, pero bajo NIC 39 era como de libre uso. Yo podía convertir cualquier activo que estaba a costo amortizado a valor razonable para algún propósito de cobertura económica. Pero acá no es de libre uso, acá hay unas reglas para poder utilizar esa opcionalidad. Sigamos. Entonces, esta es la definición de la norma de principales intereses, que es, digamos, el principio de todas estas 80 preguntas que yo le estoy diciendo para poder llegar a concluir que un instrumento de deuda cumple o no con el criterio de CPPI. Y ven esta frasecita que está abajo del título, dice, consistente con lo básico de un acuerdo de préstamo. O sea, usted imagínese una hipoteca y el instrumento debe cumplir o debe ser, los flujos futuros de ese instrumento deben ser similares a los de ese acuerdo de préstamo. Entonces, principal, valor razonable del activo en el reconocimiento inicial, eso es simplemente cuánto es el monto que se va a ir amortizando desde el momento en que yo reconozco el instrumento hasta su vencimiento. Ese es el principal, porque se acuerdan que el principal no necesariamente es el capital, porque el principal incluye todos aquellos costos de transacción en los que la compañía tuvo que incurrir para poder generar ese activo. Entonces, el principal tiene una connotación de un valor razonable que se registra inicialmente, que no necesariamente es el valor, digamos, de capital puro que está dentro de los contratos. Y el interés, pues dice, considera el valor del dinero en el tiempo, que esto es algo que antes no estaba definido en la norma, o sea, no definía qué significaba interés. Y algunos títulos tienen, porque una de las preguntas que siempre me hacían en todos los entrenamientos es, pero todos los títulos tienen interés. Yo digo, no, algunos tienen rendimientos, no necesariamente interés, porque la definición de interés, pues, es una definición muy, digamos, cuadrada para la norma. Y hay otros instrumentos, por ejemplo, hay instrumentos que estén vinculados al S&P 500, tienen un rendimiento, pero no un interés, porque no definitivamente cubre todos estos conceptos básicos de un préstamo, que son pues el riesgo de liquidez, el riesgo de crédito, el valor del dinero en el tiempo, ¿verdad? Y algunos costos asociados y márgenes de ganancia, que es como cuando usted va a un banco y le dice, bueno, la tasa de interés que usted va a tener nominal es 5%, pero la efectiva es 8% porque lleva esta comisión, porque lleva esta comisión de manejo por acá, porque lleva este cargo tal, y ellos te van desglosando qué es lo que lleva esa tasa, que al final terminas tú pagando 8% en vez de 5%. Entonces, esa no sé si pueden escuchar al licenciado o solo es mi audio. Se ha cortado la señal. Eventualmente vamos a validar que podamos escuchar nuevamente al licenciado Muñoz para retomar la presentación. Alexis, por favor, si puedes ayudarnos con el micrófono para ver si podemos. Ok. Hemos perdido conexión con él. Vamos a dejar que reinicie la computadora y pueda conectarse nuevamente. Ok.
Bueno, nos quedamos en la parte de la definición de principal interés, ¿verdad? Entonces, bueno, la norma tiene esta definición y pues este es parte, digamos, el principio básico en el cual se fundamentan, digamos, todas las preguntas que hay que hacer para poder concluir Si si o podemos no. poner la pantalla en la versión Total, ahí, total, exacto. ahí. Entonces, pues simplemente la norma pues fundamenta estos principios para poder llegar y concluir que un instrumento tiene capital e interés para poder llegar a la conclusión del SPPI, ¿no? Entonces, pues, ¿qué es lo que te dice? Pues, o qué es lo que hay que revisar. Hay que revisar varias cosas dentro de esas preguntas, digamos. Hay una, pues, si hay alguna cláusula contractual que haga que el principal se extienda por más del vencimiento original, si hay una subordinación de la moneda, por ejemplo, que la moneda pueda ser cambiada en el tiempo por otra moneda. Esos principalmente son, digamos, características que antes veíamos como derivados implícitos, que también fue un término que la norma eliminó de la NIC 39. La NIC 39 te decía, bueno, usted tiene que evaluar si existe un derivado implícito, y si existe un derivado implícito tiene que ver si está estrechamente relacionado o no estrechamente relacionado, y toda esa complejidad que tenía eso, pues la norma ahora lo metió todo en este paquete que se llama SPPI. Y dentro de eso, pues tienen que revisar cada una de las cláusulas contractuales para poder llegar a concluir si no hay alguna cláusula que haga que el instrumento se comporte diferente al concepto básico de préstamo, que es lo que habíamos conversado minutos anteriormente. Y por ejemplo, apalancamiento, de que el rendimiento está vinculado al S&P 500 o al valor del petróleo o alguna de esas cosas raras, pues entonces también, por ejemplo, todo el tema de cláusulas crediticias o covenants, de donde yo puedo diferir el principal o el interés, pero a voluntad del emisor y no a voluntad del tenedor. Todo eso, pues, y también todas las cláusulas de prepago y call options, cómo se manejan. Entonces, cada una de estos términos que vemos aquí, pues hay un cuestionario donde te va llevando de la mano a donde tú concluyes si sí o no existe alguna condición y por ende tener que hacer alguna evaluación adicional para poder concluir si el instrumento cumple con el SPPI. Entonces, bueno, estas son algunas cosas, por ejemplo, cuando el instrumento, el valor del dinero del tiempo se modifica, que es uno aquí el punto número 4, modificación del valor del dinero en el tiempo, en donde, por ejemplo, tenemos tasas variables, y este es uno de los ejemplos que trae la norma, y yo tengo que reiniciar la tasa en teoría cada vez que se reinicia pues la tasa base. Por ejemplo, si yo tengo bueno, ya LIBOR no, pero digamos una tasa de referencia internacional, y la tasa de referencia se reinicia cada 6 meses, entonces yo tengo una tasa de referencia de 6 meses, y esa tasa de referencia, pues cada 6 meses yo tengo que ir actualizándola para que el instrumento modifique su tasa. Pero ¿qué pasa cuando yo tengo una cláusula contractual que dice que yo tengo, a pesar de que yo tengo una tasa de rendimiento de 6 meses, yo la actualizo por una tasa a 5 años o por una tasa a 3 años? Entonces, ahí hay digamos, un apalancamiento entre la tasa contractual y la tasa con la cual se está reiniciando la tasa cada vez que hago el reset. Y por ende, entonces, ahí la norma te dice hay un derivado del valor del dinero en el tiempo, y por ende ese derivado hace que el instrumento no se comporte como un concepto básico de préstamo y por ende no cumpla con ese PPI. Pero tampoco la norma es, digamos, tan cuadrada. Ella también te da ciertas flexibilidades. Y una de las flexibilidades es que si ese impacto que pueda tener esa variación de tasas no es significativo, y ahí yo no vamos al término de significancia, pues entonces yo podría concluir que a pesar de tener esa cláusula contractual dentro del contrato, pues yo lo pueda clasificar como costo amortizado y que no me afecte esto la clasificación. Pero tengo que hacer un análisis, no es algo como, digamos, pues, subjetivo o algo que no esté documentado para poder llegar a esa conclusión, ¿no? Ahí dice, ¿ves? Prueba requerida, y se considera si los flujos de caja contractual son significativamente diferentes a un instrumento con las mismas características de riesgo y tiempo y que no tengan cláusula de modificación de tasa. Entonces, eso le llaman pues el enfoque de mercado o benchmark approach,
Y lo que busco con eso, pues, es poder concluir que a pesar de yo tener un instrumento financiero que tenga esa cláusula de reinicio diferente a la tasa contractual, pues simplemente no tiene un impacto significativo en los flujos futuros y por ende se comporta como un concepto básico de préstamo. Este es el ejemplito que traía, pero bueno, es principalmente eso, no quiero complicarlos más. Entonces, vamos a ver un ejemplo para que puedan ir ya pues viendo esto. Es un ejemplo que dice, bueno, una compañía invierte en los diferentes instrumentos, así de forma general, ¿no? Tiene una cuenta de Money Market que paga tasas fijas y ahí de Money Market no se complique, es como una cuenta de ahorro, pues que tiene una tasa fija. Pero en el ejemplo 2 tiene depósitos que están vinculados a acciones de capital. ¿Qué quiere decir eso? Pues yo tengo un depósito en un banco, pero que el rendimiento está vinculado a el movimiento de una acción o al movimiento de muchas acciones, por ejemplo, del S&P 500 o de cualquier índice de estos bursátiles conocidos. También tengo una nota de alguna compañía que tiene unos derivados crediticios implícitos. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, si yo emito una nota, yo Bank of America o yo, no sé, algún banco de estos grandes emite una nota, pero si la nota llega a default o a incumplimiento, pues se paga con unos subyacentes que están dentro de la nota, por ejemplo, bonos de la República de Guatemala o bonos de Venezuela o bonos de cualquier otro país. Entonces, esa desvinculación del riesgo de crédito del que emite la norma por un subyacente, pues es un derivado crediticio implícito y por ende, pues esto hay que evaluarlo a la luz de la NIF 9 y el SPPI. Y también tenemos bonos que pueden ser convertidos a acciones, o sea que tenemos un bono que en vez de pagarme el flujo de caja al final del vencimiento, pues se va a convertir a acciones, dependiendo de ciertas características, porque estos bonos de conversión a acciones pues tienen ciertas características. Entonces ya ven que hay 4 títulos allí que son de muy común uso y que pudieran tener alguna condición que incumpla el SPPI. Entonces, basado en esto, pues piénsenlo ahí unos minutitos o unos segundos que cumple con el SPPI. Así a simple vista, sin hacer, pues, correr el cuestionario de 80 preguntas del cual yo hablo. Que digo, yo sé 80 preguntas, pero realmente no me acuerdo ni cuántas son. Entonces la respuesta puede ser ninguno, pues ninguno cumple con ese PPI. La otra puede ser, bueno, solamente cumpliría A. La otra podría ser A y B, ¿verdad? La otra podría ser B y D. O pues simplemente, pues ninguno. Pues ahí la respuesta es A. Todos los demás, B, C y D, al tener todas estas, digamos, cláusulas contractuales que lo haga comportarse de manera diferente, pues hace que ese título no cumpla con el SPPI y tenga que ser clasificado bajo la categoría de valor razonable a través del estado de resultados. ¿Se acuerdan que les comenté que bajo NIF 9 había un concepto que se llamaba derivados implícitos? En el caso del derivado implícito era un poco diferente a esto, porque en el caso del derivado implícito te decía la norma, bueno, usted haga un análisis de si el derivado está estrechamente relacionado o no está estrechamente relacionado, y entonces si está estrechamente relacionado, pues usted entonces no puede separarlo, y por no puede separarlo, entonces tiene que medirlo a valor razonable contra el estado resultado. Pero si no está estrechamente relacionado, usted puede separar el valor del derivado y el valor del capital, y el capital lo puede llevar a costo amortizado y el derivado entonces lo lleva, y era una sola mezcolanza ahí de términos que complicaba la vida a todo el mundo, y pues entonces lo que hizo la norma fue meter todo este paquete en el SPPI, y usted concluye si cumple o no, y si cumple pues va a valor razonable a través de esta, perdón, si cumple va a costo amortizado o a valor razonable con cambio en otras utilidades integrales, y si no cumple pues se va a la categoría de valor razonable a través de estos resultados. Digamos que de alguna manera lo simplificó, pero no te quitó el problema. Tienes que hacer una evaluación de las cláusulas contractuales para poder concluir si cumples o no con el SPPI. Entonces vamos a ver otro préstamo. Esto es muy común. Este ejemplo es muy común. Por ejemplo, yo tengo un préstamo que una compañía le entrega a otra al 0% de interés, con un vencimiento fijo de 5 años.
Entonces, ¿este préstamo cumple o no con el SPPI? Porque no tiene interés. Entonces usted dice, bueno, pero si no tiene interés, pues no cumple. Entonces hay dos posibles respuestas. Una es, hey, es un préstamo al 0%, no refleja rendimiento y por ende no incumple con el SPPI. O sí cumple con el SPPI. Entonces aquí la respuesta es la A, porque a pesar de que el préstamo no tenga interés, digamos, contractual, financieramente sí tiene un valor del dinero en el tiempo, que es lo que busca la norma. Porque, ¿qué pasa? La norma te dice que todos los instrumentos financieros se registran inicialmente al principal, que es el valor razonable en el reconocimiento inicial. Y al tú registrar este préstamo con 0% de interés, tú tienes que hacer una especie de proyección de flujos y traerlo a valor presente con una tasa de rendimiento para poder registrar en el reconocimiento inicial el valor razonable del instrumento. Y ya ahí estás haciendo de alguna manera el rendimiento del instrumento financieramente y por ende entonces pudiera cumplir con el criterio de SPPI. Entonces eso es algo que, digamos, esto es muy común. Las empresas comerciales, por ejemplo, entre empresas comerciales relacionadas se prestan dinero, en teoría al 0% de interés por un periodo de tiempo. Y claro, ahí tiene también otras connotaciones que pudiera ser capital y otras cosas, pero digamos que es un préstamo simplemente que va a ser repagado por la compañía, que tiene un vencimiento, porque a veces hacen préstamos sin vencimiento y dice, bueno, no, es un préstamo, pero no tiene vencimiento, ahí lo tengo ahí en el pasivo a largo plazo por siempre. Pero no, aquí dice, no, usted sí, yo le presté este dinero, me lo va a pagar en 5 años, pero yo no le estoy cobrando tasa de interés por ser una relacionada. Bueno, no, eso financieramente hablando, pues tiene un interés porque tiene un valor de dinero en el tiempo. Pero ¿quién se está perdiendo el valor del dinero en el tiempo? Pues la compañía que prestó el dinero. Entonces, pero para efectos del registro del activo es que yo lo voy a registrar a su valor razonable y ese valor razonable conlleva la inclusión del valor del dinero en el tiempo. Entonces dice, NIF 9 aclara que el principal es el valor razonable de un activo en su reconocimiento inicial y por consiguiente el pago de la relacionada incluye tanto principal como interés. Entonces, como les dije, la norma tiene algunas salidas, digamos, para poder flexibilizar este tema de SPPI. Y te habla de dos conceptos, te habla de de minimis y non-genuine. Digamos que traducción al español sería que tenga un impacto mínimo y que la cláusula contractual sea no genuina. ¿Qué significa eso bajo la norma? De minimis es que la característica de flujos contractuales no afecta la clasificación del instrumento financiero si la misma tiene un mínimo efecto sobre los flujos contractuales. Y ahí ya nos vamos al tema de materialidad, de significancia y todo eso. Pero, como les dije, en el caso de la tasa que se reiniciaba diferente, es un tema de que tengo que tener el análisis para poder concluir sobre esto. Y cuando es no genuino, es que es extremadamente raro o altamente anormal y de difícil ocurrencia que esto pase. Entonces, yo puedo concluir que una cláusula es mínima y otra cláusula es no genuina dentro de mi evaluación de CPPI para poder decir, hey, a pesar de que yo tengo esa cláusula contractual, pues esto no incluye, no me incumple el SPPI y yo puedo seguir clasificando este instrumento a costo amortizado como lo venía haciendo bajo NIC 39. Entonces, esa es, digamos, la salida que permite la norma con relación a el SPPI. Entonces, en el tema de modelo de negocio, que es el otro concepto que también hay que tocar, pues yo tengo varios conceptos o varios modelos de negocio. Y aquí lo importante de la documentación del modelo de negocio es para qué yo uso los diferentes instrumentos. Si no vamos a cuentas por cobrar comerciales, en las cuales yo simplemente y toda la vida he vendido mi inventario y he cobrado mis cuentas por cobrar, pues simplemente ahí no hay mucho que documentar. Pues ahí es simplemente un modelo de negocio a costo amortizado y yo simplemente no tengo más nada que hacer ahí. Es vencimiento. O sea, yo estoy cobrando la cuenta por cobrar al vencimiento. Ahí no tengo mucho que pensar. ¿Cuándo me puede dar algunas complejidades? Cuando yo tengo instrumentos de inversión en las cuales yo sí algunos los vendo y otros me los quedo hasta el vencimiento. Entonces yo tengo que poder hacer una separación de qué instrumentos yo normalmente vendo y qué instrumentos yo me llevo hasta el vencimiento, o si es una mezcla o mi portafolio tiene una mezcla de ambas cosas, que es lo que ha hecho
pues muchas de las empresas dicen, no, pero es que lo que pasa es que yo tengo los instrumentos casualmente porque si tengo plata ociosa, yo lo meto en instrumentos de inversión, simplemente instrumentos de inversión plain vanilla, o sea, bonos del Estado, pues algunas notas comerciales, pero nada que tenga derivados ni nada y tal, eso es lo que nos dicen. Y pues simplemente la tengo allí y en el momento que yo necesito una liquidez para comprar un inventario, digamos algo estacional, digamos, no sé, en algunos meses donde necesito tener mucha mayor inversión de inventario, pues simplemente entonces recurro a esas inversiones y en vez de tenerlo en la cuenta de efectivo que no me está pagando nada, por lo menos la inversión me paga 2-3%. Entonces, por ende, entonces yo vengo y vendo esos títulos y saco esa plata, pero sí, en el interín no necesito la plata, se queda ahí, llega el vencimiento y me pagan el capital. Entonces tengo una mezcla de ambas cosas. Entonces tengo un modelo, digamos, de varias cosas. Entonces, para resumir esto que le estoy diciendo, la norma tiene, digamos, 3 tipos de modelos. El modelo que es mantenido para recuperar flujo de caja contractual. Aquí principalmente las cuentas por cobrar comerciales, yo pues las tengo ahí, las vendo, vendo mi inventario, tengo mi cuenta por cobrar, las cobro en el vencimiento o no las cobro porque se deterioró. Entonces, el objetivo de este primer modelo es mantener los activos para recuperar a través de los flujos de caja contractual. Las ventas de los mismos son incidentales, o sea que puedo vender algo de allí, de esas cuentas por cobrar, pero muy rara vez. Y típicamente estas ventas no son significativas en frecuencia y volumen, o sea que yo no vendo mucho de eso y si vendo algo es algo muy esporádico. ¿Cuándo puede ser el caso de venta de cuentas por cobrar? Cuando, por ejemplo, ya tengo cuentas por cobrar morosas de hace mucho tiempo allí y ya yo sé, ya las tengo provisionadas y lo que hago es decir, bueno, vamos a ver si recupero por lo menos algo, entonces voy y se las vendo a una compañía estas que se encargan de cobrar y se las vendo por cualquier cosa. Entonces esas compañías, pues, su negocio es comprar estas cuentas por cobrar y ver cómo hostigan al cliente hasta que consigan el cobro y entonces tienen un rendimiento alto sobre esas cuentas por cobrar. Entonces esas ventas, digamos, no deterioran ese modelo de negocio de mantenido para recuperar flujo de caja contractual hasta el vencimiento, porque simplemente yo las vendo ya cuando están deterioradas y ya para limpiar de alguna manera la cartera y tal y tal. Y como ya igual estaban provisionadas y me había afectado mi estado de resultados, pues realmente no hay mayores impactos sobre el modelo. Entonces, en el caso del ejemplo que les di hace unos segundos de cuando tengo inversiones y las tengo en digamos, un gran portafolio en la cual yo hago unas inversiones, las uso para vender y otras las tengo para cobrar al vencimiento y tal, entonces mantiene ambos objetivos, mantiene el objetivo de efectivo y venta. Las ventas ocurren ya un poquito más que al de arriba, ¿verdad? Y también tienen un poquito más de volumen. Entonces, si yo tengo eso, por ejemplo, en mi portafolio de inversiones, entonces yo podría tenerlo en el modelo de negocio de mantenido para recuperar flujo de caja contractual y venta. Y eso pues me lo va a llevar a una categoría de valor razonable, pero con cambios en otras utilidades integrales. Y ahí ya tengo pues la complejidad de hacer valorizaciones de estos instrumentos todos los meses o todas las fechas de reporte, que es lo que pide la norma. Si son trimestrales, pues todos los trimestres. Si son mensuales, pues todos los meses. Entonces ya conlleva pues algún grado de complejidad. En el costo amortizado, la única complejidad es calcular deterioro. Pero también tienes que calcularle deterioro a esta segunda categoría de modelo de negocio, que eso es algo que también es nuevo. Y luego cualquier otra cosa, digamos, algo que no me cumplió con SPPI, algo que no me cumplió con el SPPI, o instrumentos que yo sé que los uso para negociar activamente en el mercado, hacer trading, que normalmente las empresas comerciales no lo hacen. Entonces iría a esta categoría de valor razonable con cambios en el estado de ganancia y pérdida o en el estado de resultado. Entonces, así que tengo estos 3 principales modelos de negocio, para resumirlo y no complicarlos con mucha cosa. Y en las empresas comerciales, las cuentas por cobrar comerciales, 99.99% de ellas irán en este primer cuadro grande que dice mantenidos para recuperar. Van a estar a costo amortizado y mi única preocupación que voy a tener contablemente con estas cuentas por cobrar es pues calcular el deterioro que tiene obviamente sus complejidades también, pero mucho menos que un banco.
sobre el de cuánto es la provisión de deterioro que tengo que calcular sobre esas cuentas por cobrar comerciales. Y ya no tengo ninguna otra preocupación de evaluación, por ejemplo. Ahora, si tengo muchas inversiones, entonces tendría que estar dentro de los otros dos cuadros y ahí sí voy a tener el tema de valor razonable y cálculos de valor razonable. Que si no hay mucha información de mercado, entonces es un valor razonable de nivel 3 que conlleva muchísimo juicio y muchísimas cosas, entonces ya compleja un poco la operación, digamos, contable de la compañía. Entonces, pues ahí tenemos, digamos, voy a ponerles esta filmina que me gusta más. Aquí tenemos los diferentes, digamos, ejemplos que pueda tener una compañía o un banco. Aquí es general. Pues yo tengo, por ejemplo, portafolio de títulos líquidos para cumplir con requerimientos de fondeo en condiciones de estrés. O sea, yo tengo unos títulos allí, que yo los tengo allí, y como les dije, en el momento que necesito plata, pues recurro a ellos y lo tengo ahí para no tener la plata ociosa en el banco que no me está pagando nada, por lo menos en esos títulos algo me paga. También tengo estos mismos, otros títulos para condiciones de fondeo de diario, o sea que en esta segunda esfera a la mano derecha, pues yo estaría teniendo estos títulos, pero más para la venta diaria porque necesito cubrir algunos fondeos diarios. Bueno, aquí en este caso, esto es más para un banco, préstamos de consumo que los uso para titularizar. Por ejemplo, digamos el ejemplo de Banco La Hipotecaria, que agarra hipotecas y las empaqueta y las vende en el mercado de valores como una. Entonces ahí hay como una venta porque yo realmente no estoy cobrando esos préstamos hasta su vencimiento, que es el concepto del modelo de negocio de cobrar el flujo de caja contractual, sino que simplemente emito los préstamos, los empaqueto y los pongo como un solo título dentro de la bolsa de valores, entonces ahí ya es un modelo de negocio un poco diferente, ¿no? Por ejemplo, activos administrados en un fondo a valor razonable, pues ya cuando yo tengo un fondo mutuo y pues tengo diferentes activos que están ahí, que están medidos a valor razonable. Pero el que les aplica más a las empresas comerciales es la última esfera más grandecita, a la mano derecha, que dice cuentas por cobrar comerciales mantenidas para recuperar flujo de caja contractual. O sea, simplemente yo las tengo para cobrarlas. O sea, yo no tengo ninguna intención de venderlas, no tengo ninguna intención de empaquetarlas y meterlas en un título en la bolsa de valores, ni nada por el estilo. Entonces, simplemente son cuentas por cobrar comerciales, como todos conocemos la definición, y esas van a ir, en el caso de este ejemplo, pues como costo amortizado. Y ahí, pues, como les dije, la única preocupación sería el tema de deterioro. Bueno, aquí hay algunos ejemplos, vamos a tratar de pasarlos bastante rápido. Dice, la compañía Z genera cuentas por cobrar que vencen en 30 días después de la emisión de la factura. Los administradores de cobro hacen gestiones de cobro, incluyendo recordatorios de pago cuando se acerca la fecha de pago. La administración se concentra en monitorear las cuentas vencidas y evalúa también los periodos de cobro de efectivo. Cuando la cuenta por cobrar está vencida por más de 150 días y no hay planes de recuperación, la política de Z es vender estas cuentas por cobrar con un descuento significativo a una compañía de recuperación de pago. Esto ocurre en una base de frecuencia baja. Entonces, aquí, como les expliqué hace unos segundos, la compañía principalmente tiene su inventario, genera sus ventas, genera sus cuentas por cobrar, esas cuentas por cobrar son cobradas, hay una compañía, un departamento que se encarga del cobro de estas cuentas por cobrar, y simplemente, pues, en caso dado que yo tenga una cuenta por cobrar que no pude cobrar, entonces se la vendo a una compañía. Entonces, esa venta, a pesar de que es una venta, no es algo que impacta significativamente el modelo de negocio de la compañía y por ende todas las cuentas por cobrar pueden seguir siendo medidas a costo amortizado. Entonces, allí las ventas no son frecuentes y volvemos de nuevo al resumen que le había puesto, donde dice mantenido para recuperar flujo de caja contractual, a donde dice que las ventas de los mismos son incidentales. ¿Qué diferencia hay aquí con lo que venía bajo NIC 39? Que en NIC 39, cuando tú registrabas algo como mantenido hasta su vencimiento, en el caso de inversiones, no tanto en el caso de cuentas por cobrar comerciales, tú en teoría estabas prohibido de vender algo. Acá te dice, no, tú puedes vender, pero esa venta no puede ser tan significativa que cambie tu modelo de negocio definido en el momento de reconocimiento inicial del activo. Entonces tú dices, bueno, yo puedo tener un portafolio de inversiones que están a costo amortizado, pero de repente vendí una pequeña o vendí una grande, pero una sola vez. Entonces eso, si yo documento que esos son incidentales,
que son cosas que no van a pasar recurrentemente o frecuentemente y que el volumen puede ser, a pesar de que sea un gran volumen, pero ocurrió una sola vez por una necesidad muy particular, entonces yo no incumpliría con mi modelo de negocio y por ende podría seguir registrando mis inversiones a costo amortizado. Aquí hay otros ejemplos, pero vamos a seguir adelante. Aquí, por ejemplo, es que yo tengo yo tengo una compañía, vámonos acá. Yo tengo una compañía que tiene un portafolio de activos financieros que previamente había sido determinado con el objetivo de cobrar flujo efectivo, o sea que yo lo tenía como costo amortizado. Anteriormente realizaba ventas pequeñas simplemente para administrar la concentración de riesgo de crédito. Sin embargo, el portafolio había crecido mucho más de lo esperado. Como resultado de este incremento, ahora K espera que algunos portafolios de los que él tiene sí tenga que comenzar a vender mucho más de lo que se vendía antes. Entonces la pregunta aquí con el tema de modelo de negocio es, yo tengo que reclasificar los portafolios que previamente había clasificado como costo amortizado porque simplemente ya no están cumpliendo con las características propias que habían sido definidas en el inicio de la relación comercial o el inicio de la compra de la inversión. Entonces, ahí la NIF tiene el párrafo B441 que solamente te dice, una entidad tiene que reclasificar los activos financieros si cambia su modelo de negocio para gestionar los activos financieros. Entonces, se espera que este cambio sea muy poco frecuente, o sea que no se espera que una vez yo tenga un portafolio registrado como costo amortizado, en años subsiguientes yo lo voy a cambiar a valor razonable por el simple hecho de que yo creo, y así lo voy a poner, creo que cambié mi modelo de negocio, porque la norma te dice, no, espérate, para que tú cambies tu modelo de negocio tienes que ser realmente algo impactante. Entonces, dice, se espera que este cambio sea muy poco frecuente. Dice, estos cambios se determinan por la alta dirección de la entidad, o sea que no es algo que, por ejemplo, el gerente de algún área puede decidir y decir, bueno, no es que ahora cambiamos el modelo de negocio y ahora hay que reclasificar los instrumentos porque ahora los quiero tener a valor razonable. Digamos, eso puede darse porque, por ejemplo, yo tenía un instrumento que lo tenía costo amortizado y ahora los precios están volando, entonces ahora lo quiero tener a valor razonable para generar digamos, una plusvalía allí, ¿no? Entonces, estos cambios se determinan por la alta dirección como resultado de cambios externos o internos y deben ser significativos para la operación de la entidad y demostrable frente a terceros. Imagínense todo lo que hay que cumplir para poder decir que yo cambié mi modelo de negocio una vez definido el modelo de negocio al inicio de la relación, ya sea con la compra de un título o una cuenta por cobrar. Entonces dice, cuando la entidad ha adquirido o dispuesto una línea de negocio, por ejemplo. O sea que, digamos, hay una fusión o hay algo que yo salí públicamente a decir que vendí una línea de negocio y tal. Entonces, esos son digamos, los comunicados que tienen que existir para yo poder decir que cambié mi modelo de negocio. Ahora, ¿qué pasa con con el ejemplo anterior, donde yo tenía un modelo de negocio, pero ahora el modelo de negocio, el portafolio se está comportando diferente? Entonces la norma te dice, bueno, ya lo que habías clasificado anteriormente, déjalo así, y va a ser costo amortizado, aunque vendas. Pero lo nuevo que vas a registrar por ese mismo modelo de negocio va a ser registrado en otra categoría, que en este caso sí es de ventas, porque ahora va a ser mucha más venta, 90% del portafolio va a ser vendido recurrentemente. Entonces, tendrías que clasificarlo como valor razonable en el estado de resultado, pero subsiguientemente. Lo anterior se queda como costo amortizado hasta que se venda o se venza. En el caso de instrumentos de patrimonio, la clasificación es un poquito diferente. El instrumento de patrimonio, primero que la norma te dice que ya no puede estar a costo, que era algo que la NET 39 permitía, que estuviera a costo y tal. Digo, al menos que no sea significativo, que tú definas que el valor razonable es algo muy, digamos, no sé, por poner algo muy complejo, o que no hay mucha información, o que simplemente no existe información. Cosas como esa pudieran ser argumentadas para tener todavía alguna inversión al costo, pero en principio general las inversiones de patrimonio, o sea, acciones, tienen que estar a valor razonable, o sea que ya no las puedo dejar al costo. Entonces, lo que me da la opción la norma es de llevarlo a
dos categorías de las tres que hablamos inicialmente. A costo amortizado no va a ser, porque una acción no tiene amortización, pero sí va a ser o a valor razonable en el estado de resultados, que es, digamos, hacia donde debería ir, pero también te dice, mira, si tú tienes inversiones a las cuales tú las tienes ahí por algún tema estratégico o simplemente las tienes ahí, ya tienes más de 20 años y tenés esas inversiones allí, en los bancos tenías muchas de la bolsa de valores y ese tipo de Latin Clear y ese tipo de acciones que realmente no se mueven. Esas acciones pues las puedes tener con una opción que lo decides en el momento en que la registras de valor razonable con cambio en otras utilidades integrales. Lo que sí te dice la norma en el caso de las valor razonable con cambio en otras utilidades integrales es que todas esas valuaciones que tú le vas a hacer se van a quedar siempre en el patrimonio, nunca van a pasar por el estado de resultado. Entonces, al no pasar por el estado de resultado, digamos que en el momento que tú la vendes, digamos que pasaron 30 años con esa inversión ahí, digamos la de puesto de bolsa, que es una que los bancos siempre tenían. Y digamos que ya tú sales del puesto de bolsa y tienes que vender las acciones del puesto de bolsa porque obviamente ya no vas a tener un puesto de bolsa. Entonces, tú vas a generar obviamente una ganancia, digamos, de la evaluación de esas acciones que hoy en día se encuentra registrada en una cuenta patrimonial. Pues la norma te dice, bueno, no, usted no la pasa por el estado de resultados, porque esas acciones usted dijo que eran para un tema estratégico y que no iban a pasar para el estado de resultados. Entonces usted la pasa directamente con un movimiento patrimonial. ¿Qué quiere decir eso? Pues afecta la cuenta esta evaluación. Si es una ganancia, pues era un crédito, le da un débito y la lleva a la cuenta de utilidades no distribuidas. Y ahí queda. O sea, es un movimiento patrimonial, usted no toca el estado de resultado porque esa es una de las condiciones que da la norma para poder poner una acción de patrimonio en la cuenta de valor razonable con cambios en otras utilidades integrales. Así que eso es uno de los cambios, un poco diferente a lo que venía bajo NIC 39. Y ahí, pues, estos son, digamos, los argumentos que puedes utilizar para mantenerlas al costo. Pero esto obviamente tienes que tener, pues, muy claro que eso es así, porque si no alguien te va a cuestionar de que por qué eso no, porque ya hay muchísimas metodologías, aunque sean de nivel 3 de valor razonable, que determina el valor razonable de un activo. Así que, pero te puede decir, dice, limitadas circunstancias, dice la norma misma, el costo puede utilizar como una aproximación al valor razonable. No te dice que es el costo, sino que es una aproximación al valor razonable. Y entonces te dice inversiones de patrimonio no cotizadas y contratos que serán pagados con instrumento de patrimonio. Pero dice, este puede ser el caso cuando la información financiera disponible no es suficiente para determinar valor razonable. ¿Eso qué quiere decir? Que no hay un estado financiero de esa compañía en la cual tú tienes una inversión. Si hay un estado financiero, aunque sea auditado por el mismo contador de la compañía, no sé, o algo así, pues simplemente ya tienes información y puedes determinar un valor razonable. O sea, por menos de eso no puedes justificar decir que no puedes llegar a un valor razonable. O que hay un amplio rango posible de valores razonables y el costo representa la mejor estimación del valor razonable entre ese rango. Entonces, tienes que llegar a estas dos últimas conclusiones para poder concluir que la inversión se queda al costo. Pero como lo dice la misma redacción de la norma, no es que es el costo, simplemente que el costo es una aproximación del valor razonable y por ende está a valor razonable. Por ejemplo, este es un ejemplo rapidito. Dice, una compañía compró acciones de Facebook por $50. Dice, dado que la compañía no hace negociaciones en la adopción de la NIS 9, la compañía designó estas acciones como valor razonable a través de otras utilidades integrales. O sea, como lo que era disponible para la venta antes. A mediados del año 2018, bueno, en este caso era 2018, ya pasó, la compañía vende estas acciones por 120, o sea que tuvo una ganancia significativa. ¿Cuál sería el impacto en el estado de resultado? ¿Una ganancia realizada de 70 o nada? O sea, ahí la respuesta es nada al estado de resultado, porque ya como les comenté anteriormente, si uno utiliza la opción de registrar las acciones de patrimonio a la categoría de valor razonable a través de otras utilidades integrales, porque concluí que son inversiones pues de estratégicas y todo lo que hablamos, pues entonces yo no puedo llevarme esas ganancias que tenga la evaluación de esas acciones al estado de resultados, sino que tengo que hacer un movimiento patrimonial, que es una de las condiciones
para poder registrar esas acciones en la cuenta de valor razonable a través de otras utilidades integrales. Aquí, ¿se acuerdan lo que hablamos de la opción de valor razonable? Que antes era como de libre uso. Dice, la opción de valor razonable bajo NIC 39 podría ser utilizada en los siguientes casos. Asimetría contable de valor razonable, que ahora ya les voy a explicar qué significa, o pues cuando pues simplemente la compañía concluía que un activo que a pesar de estar a costo amortizado se le daba seguimiento a valor razonable y su desempeño interno era medido a valor razonable y no a costo amortizado. Entonces, antes había esas dos, digamos, aristas para poder utilizar esta opción de valor razonable. Hoy en día solo se queda la primera, que es asimetría contable. O sea que solamente se puede utilizar la opción de valor razonable, que quiere decir que tengo un activo a costo amortizado que lo voy a convertir a valor razonable usando esta opción, solo cuando hay una asimetría contable. ¿Qué significa así asimetría contable? Vamos a ver un ejemplo para poder explicar. Dice, la compañía Y ha emitido unos instrumentos de deuda que la tasa de interés está vinculado a los flujos de efectivo de la venta de unos terrenos que están a valor razonable bajo NIC 40. O sea, ¿qué quiere decir? Yo tengo yo soy el contador de la compañía emitió unos instrumentos de deuda, o sea, un pasivo, que en vez de pagar una tasa, digamos, estipulada en el contrato, dice, bueno, no, el rendimiento va en función de la ganancia que tengan los terrenos, ¿verdad? Que yo tengo en el activo bajo la NIC 40, ¿verdad? Unos terrenos que están bajo valor razonable. Entonces registra los bonos emitidos a costo amortizado porque todos los pasivos principalmente irían a costo amortizado. Entonces ahí no hay mucha... Toda esta parte de clasificación es para los activos. Para los pasivos principalmente las clasificaciones quedan igual que NIC 39. Y principalmente los pasivos financieros quedarán bajo la categoría de costo amortizado. Entonces, yo tengo el bono a costo amortizado y tengo los activos que sustentan el rendimiento de estos bonos a valor razonable bajo la NIC 40. Entonces, ahí la empresa concluye que hay una simetría contable porque los flujos que se generan del activo van a estar a valor razonable versus los flujos que se generan del pasivo van a estar a costo amortizado. Entonces, como hay una simetría contable, yo le digo a la norma, o utilizo la norma y digo, hey, yo voy a convertir este pasivo a valor razonable, que antes lo tenía a costo amortizado. ¿Para qué? Para que ese efecto se vaya al estado de resultado y se compense de alguna manera el activo con el pasivo. Y es la única forma que puedo utilizar esa opción de valor razonable que antes era como de libre uso bajo NIC 39 y mucha gente tenía activos y pasivos a valor razonable sin que eso tuviera una simetría contable. Hoy en día solo puede utilizarse cuando hay asimetrías contables y yo tengo que documentar que existe una simetría contable. Entonces este es el ejemplo, digo, mejorcito para poder explicar qué significa esto de asimetría contable, que también es un tema como raro y complejo. Ya después que clasifico y todo lo demás, pues entonces la clasificación de costo amortizado no cambia a lo que veníamos utilizando bajo NIC 39. Los instrumentos de deuda que están a valor razonable a través de otras utilidades integrales tampoco cambian. Tengo mi evaluación en el patrimonio, tengo los cálculos de deterioro y pues eso va a pasar al estado de resultado. Los que son medidos a valor razonable a través de estado de resultado, pues igualito que en NIC 39, hago la evaluación y eso directamente contra una cuenta de evaluación en el estado de resultado. ¿Dónde hubo cambio? En las de valor razonable a través de otras utilidades integrales e instrumentos de patrimonio. Ahí hubo cambio porque ahora esas ganancias de evaluación, como les comenté en el ejemplo anterior, van a ser reclasificadas solo en el patrimonio y no van a ser movidas al estado de resultado porque es una de las condiciones propias de la norma para poder medir instrumentos de patrimonio que van a ser medidos a valor razonable a través de otras utilidades integrales. Entonces, lo único que se va a reconocer de estas acciones de patrimonio en el estado de resultado van a ser los dividendos. Cuando me pagan un dividendo, eso sí va al estado de resultado como un dividendo reconocido. Entonces, eso es los pasivos, pues los pasivos principalmente serían a costo amortizado o a valor razonable con cambio en el resultado cuando hago este cambio de uso de valor razonable, por ejemplo.
Entonces, y pues la NIF 9, párrafo 442, dice una entidad no reclasificará pasivo financiero alguno, o sea que no se va a reclasificar de una categoría a otra. Ahora vamos a ver el tema de provisión bajo NIF 9, que es, pues, digamos, de todo lo que impacta a las empresas comerciales, sacando aquellas empresas comerciales que tengan portafolios de inversiones amplios, que es todo lo que hablamos anteriormente. Pues lo principal activo de las empresas comerciales es el inventario y las cuentas por cobrar. Así que ese 90% de las empresas van a tener pues, esos dos activos importantes en su compañía. Y por ende, la NIF 9 le va a aplicar a las cuentas por cobrar comerciales y el inventario va pues por otra norma, ¿no? Entonces, la norma te agarra todos los instrumentos financieros, inclusive aquellos que son fuera de balance, en el caso de los bancos cuando tienen compromisos de préstamo. Pero nosotros vamos a concentrarnos en el segundo cuadro, que es cuentas por cobrar comerciales, que incluye el relacionadas, porque una de los comentarios que siempre nos hacen dice, bueno, pero ¿por qué le voy a calcular a una relacionada, que es mi relacionada y tal y tal? Bueno, la norma no te exime de que si es relacionada, y no lo dice por ningún lado, que si es una cuenta por cobrar relacionada no tiene que entrar dentro del alcance. Si es una cuenta por cobrar, tienes que tener pues un riesgo allí de cobro y por ende tienes que calcularle una provisión. Entonces, la norma, la NIF 9, como les comenté, para el caso de entidades financieras, conlleva un cálculo mucho más amplio, es un cálculo complejo, es un cálculo que necesita muchísima estadística y necesita muchísima, digámoslo así, en forma resumida, matemática para poder llegar a cuánto es la provisión que se necesita. También necesitas monitorear cuando hay un incremento significativo de riesgo de crédito para poder pasar de la etapa 1 de reserva a la etapa 2 y luego a la etapa 3, que es una reserva de 12 meses, la reserva de por vida y la reserva de por vida incumplido, que es algo que nos ahorramos en las empresas comerciales porque yo no tengo que determinar incremento significativo de riesgo de crédito. La norma dice, yo mido mis cuentas por cobrar, la provisión de cuentas por cobrar, como si fueran de por vida siempre. Y puedo irme por lo que la norma definió como un enfoque simplificado. Y ahora les voy a explicar. Entonces, este es el párrafo más o menos que habla de ese tema. Y pues simplemente lo único que te dice la norma es, lo alto ahí, lo único que te pido es que si tú tienes una cuenta por cobrar que tiene características de préstamo, entonces te tienes que ir por el enfoque general de la reserva, que entonces sería como un banco. Por ejemplo, si yo cobro intereses cuando vendo a crédito. Entonces ahí ya se vuelve un préstamo y ahí se vuelve la reserva a como lo haría un banco. Y tienes que cumplir con todas las complejidades que eso tiene. Aquí estamos hablando de cuentas por cobrar comerciales, que yo cobro a 30, 90 y 120 días sin ningún componente financiero significativo. Ahora, pudiera tener algo de financiamiento, pero si es algo mínimo, pues no debería poder afectar a este enfoque simplificado. Entonces, el enfoque simplificado, resumiendo, es solo para cuentas por cobrar comerciales que no tengan un componente significativo de financiamiento. Entonces, bueno, vamos a ver este ejemplo para poder tener, digamos, claridad de qué es lo que hay que hacer para poder determinar provisiones para una cuenta por cobrar. Dice, M es una compañía que origina cuentas por cobrar en una sola ubicación geográfica, o sea, digamos, Panamá. Y tiene un portafolio de cuentas por cobrar de 30 millones de dólares a 31 de diciembre de cualquier año. Su base de cliente consiste en un gran número de cuentas por cobrar a clientes pequeños. Todos sus clientes comparten características de riesgo comunes. Digamos, si yo soy una ferretería, pues yo vendo hierro, cemento y todo lo que conlleva ferretería, pues mis clientes principalmente están en el área de construcción. Así que yo puedo concluir que todos mis clientes tienen una característica similar. Ahora, si yo soy una compañía que vende un sinnúmero de productos y tengo clientes en diferentes industrias, pues se vuelve un poquito más complejo el cálculo. Pero para no complicarles con eso, pues estamos haciendo algo bastante sencillo. Es simplemente una compañía que vende a un número de clientes pequeños, pero esos clientes comparten riesgos similares. Son clientes que, digamos, se pueden comparar uno con otro.
Y las cuentas por cobrar no tienen ningún factor significativo de financiamiento, o sea que yo no les cobro intereses ni nada por eso. Yo les doy su periodo de pago que va a depender de pues, el trato que yo tenga con cada uno de ellos. Yo a algunos les pido que me lo paguen en 30 días, a otros en 60, a otros en 90 y a otros en 120 días. Y pues entonces utilizo la matriz de provisión, que es una de las opciones que me da la norma para poder determinar reservas de pérdida crediticia esperada para efectos de esta norma. ¿Cuáles son los pasos a seguir? Uno, tengo que poder incluir el factor de mirada hacia el futuro, que es, digamos, el forward looking, que es lo que pide la norma. Y eso se hace haciendo una correlación entre cuándo me incumple un cliente, cómo se ve eso, cómo se correlaciona eso con factores macroeconómicos. Se usa, por ejemplo, tasa de desempleo, se usa, por ejemplo, el PIB o el IMAE o algún indicador. ¿Cuál es el problema, digamos, mecánico que tiene esto en Panamá? Que algunos de estos indicadores no necesariamente están bien actualizados o no están actualizados en el momento que yo lo necesito para calcular. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho la gran mayoría de las compañías? Han utilizado el PIB y el IMAE, que son los, digamos, los indicadores que mejor o más actualizados están. Y también tienen proyecciones, que es otra de las cosas importantes, también tienen proyecciones. Entonces yo necesito hacer una correlación. Entonces, cuando yo tengo incumplimientos de pago, ¿cómo se correlaciona eso con... Tengo mayores incumplimientos de pagos cuando, por ejemplo, el Producto Interno Bruto cae, y tengo menores incumplimientos de pago cuando el Producto Interno sube. Entonces yo ahí ya voy a tener una correlación. El otro es que tengo que tener 3 escenarios económicos, que es entonces toda la parte también de la economía del país, en el momento o en el ciclo económico donde estoy calculando la reserva, porque eso la norma me pide. Tú tienes que tener mínimo 3 escenarios. Mínimo 3 escenarios, porque hemos visto compañías que han calculado hasta 5 o 6 escenarios. Entonces, mínimo 3 escenarios. Uno bueno, uno malo y uno en el medio, por ponerle, o uno estándar. Y ahora en el ejemplo se va a ver eso con claridad. Entonces, ahí dice, la compañía determinó que existían altas tasas de castigo cuando la tasa de desempleo alcanzó niveles por encima del 8%. Esta situación fue considerada como un ciclo económico malo. Se deben calcular como mínimo 3 ciclos económicos, normal, bueno y malo. Entonces, vamos a ver, dice, adicionalmente se determinó que habían tasas bajas de castigo cuando la tasa de desempleo mostró niveles por debajo del 6%. Esta situación fue considerada como un ciclo económico bueno. ¿Okay? Dice, cuando la tasa de desempleo estuviese entre el 8 y el 6 y las pérdidas permanecen constantes. Entonces, y esta situación fue considerada como un ciclo económico normal. Entonces, ¿cómo se ve eso? Bueno, aquí lo importante también es que necesitamos datos. O sea, esto no es algo que yo puedo hacer con la información que está en la contabilidad. Yo necesito datos de correlación y necesito datos de pérdidas que voy a tener en los diferentes, digamos, vencimientos de las carteras. ¿Eso cómo se hace? Pues hay diferentes formas. Ahí puedes hacer con una análisis de transición, ¿verdad? Que le llaman roll rates o alguno de estos cálculos para poder determinar cuando una cuenta por cobrar empieza en 0 días y cuando termina en incumplido. Lo importante también es que hay que definir una fecha de incumplido. Eso es importante porque tú tienes que definir cuándo un préstamo ya no va a ser cobrado. ¿Se acuerdan un ejemplo que vimos hace unas filminas atrás que hablaba de 150 días? Bueno, ese es para ellos su incumplido y ahí es donde ya tú dices, ya no voy a hacer mayor gestión de cobro, ya lo perdí y ahí debe estar en 100% la provisión de ese préstamo. Pero antes de eso, pues tengo diferentes porcentajes. ¿Y cómo se ve eso, digamos, teórico? Se ve que digo, bueno, cuando yo tengo un préstamo a 30 días de morosidad, pues simplemente tiene una provisión baja. Cuando tengo un préstamo a 60 días, tengo una provisión, digamos, de 20%. Cuando tengo uno a 90 días tiene 40% de provisión. Cuando tiene 120 días tiene 60%. Y cuando llega a 150 días, 100%. Entonces, eso va a depender de este cálculo que yo haga para poder determinar cuánto yo perdí en cada uno de
vencimientos que tienen las carteras. Y todo también va dependiendo de cuándo es incumplido. Cuándo es incumplido y cuáles son los periodos de cobro que yo le doy a cada uno de los clientes, ¿verdad? Entonces, ahí dice, la compañía comparó el monto no cobrado como, esta es una de las mecánicas para poder determinar la tasa de pérdida histórica. Dice, la compañía comparó el monto no cobrado como porcentaje de las cuentas por cobrar en cada categoría de la siguiente manera. Entonces, aquí vemos ya los tres económicos, los tres ciclos económicos. El ciclo económico normal, que es cuando está entre 6 y 8, ¿verdad? Y aquí entonces determinamos que, sí, déjenme, se ve, ahí ven que la cartera ronda el monto de la cartera, ¿no? Ahí digo, yo tengo préstamos que están en menos de, o sea, que están sin ningún tipo día de morosidad, son $500,000. Tengo préstamos que están de 1 a 30 días por 93,000, tengo préstamos de 31 a 60 días por 41,000 y así sucesivamente hasta que tengo préstamos en 180 días. Aquí, en este ejemplo, ellos concluyeron que su provisión o su incumplido es 180 días. O sea que ellos todavía hasta 151, entre 151 y 180 días, hacen gestión de cobro y por ende no lo dan como 100% perdido. Entonces ellos van determinando cuánto es lo cobrado de cada una de estas carteras para poder determinar la pérdida esperada, que en este caso es 0.30%. Y así entonces vas determinando cuál es la pérdida esperada en un ciclo económico normal. Luego, en el ciclo económico bueno, ven que ya bajan los porcentajes. ¿Por qué? Porque en teoría yo cobro más cuando el ciclo económico es bueno. O sea que, por ejemplo, en este caso, que la tasa de desempleo es la variable económica que yo estoy utilizando para poder determinar mis diferentes cálculos de pérdida crediticia esperada, pues simplemente me estoy dando cuenta que cuando las tasas de desempleo están por debajo del 6%, el cobro es mayor y por ende tengo menores pérdidas. Entonces, en este caso, en el mismo, si comparo de la izquierda con el de la derecha, yo en este cobré mucho más y la pérdida es 0.17% a diferencia del 0.30% en el ciclo normal. Y luego cuando hay un ciclo económico malo, que las tasas de desempleo están por arriba del 8%, entonces en la misma línea de not past due o préstamos sin ningún tipo de deterioro, pues sube la pérdida crediticia 0.5%. Que aún así esta probabilidad de pérdida es baja, pero si la comparo con los diferentes ciclos económicos, pues va incrementando. Entonces, ya ahí me doy cuenta, por ejemplo, que entre 151 y 180 días, en el ciclo malo yo tengo que tener una provisión del 80%, en el ciclo bueno una provisión del 66% y en el ciclo normal 75%. Entonces, ¿qué yo hago con esto? Esta es información que yo tengo que mantener siempre actualizada. Pero cuando yo voy a determinar la provisión, yo tengo que ver en qué ciclo económico yo estoy. Entonces yo tengo que irme digamos que estoy cerrando el año 2021 y la tasa de desempleo está por debajo, perdón, entre el 6 y el 8. ¿Verdad? Entonces, ya cuando yo estoy en el 6 y el 8, entonces yo me voy por el normal, que es digamos, el del medio. Aquí está en la izquierda, pero debería estar en el medio, pero el normal es, digamos, el del medio, es como y entonces yo determino mis provisiones, vamos para acá, determino mis provisiones en función a ese ciclo normal y utilizo esa tabla de pérdidas esperadas. Entonces agarro mi cartera, que son los 30 millones que vimos en el ejemplo inicial, y esos 30 millones los voy multiplicando por las tasas de pérdida que había calculado inicialmente. ¿Ve? Y ahí llego a una provisión de 580, usted lo que quiera, 1.000 o $580. Entonces, en este caso son 30 millones, son $580,000. Pero también la norma me permite hacer análisis individuales. Entonces, ¿qué es lo que hago eso? Yo excluyo una cuenta por cobrar comercial de una compañía X y le hago un cálculo individual. Y el cálculo individual sí ya conlleva
una especie de cálculo de flujos futuros y tal, y lleva algo mucho más, digamos, personalizado para esa cuenta corporal comercial. Y entonces la suma de ambas provisiones me da el gasto de provisión que yo debo tener, o la reserva, perdón, que yo debo tener en ese año. Entonces, me está sumando los 580 del cálculo genérico que hago aquí, o general que hago aquí, que es por la matriz de provisiones, que pues esta es una de las metodologías que me permite la norma, y están los 580 de eso, más un cálculo individual que le hice yo a una cuenta por cobrar en específico, y la suma de esas dos reservas es la reserva que yo debo tener. Entonces, esto es más o menos cómo se maneja en las cuentas por cobrar comerciales. Pero como verán, sí lleva ciertos grados de cálculo y de complejidad. Uno, para determinar estos porcentajes en cada uno de los ciclos económicos, que lo mínimo son 3. Entonces, yo tengo que poder determinar. Y luego, cuando ya voy a calcular, yo tengo que tener estas tablas actualizadas siempre para poder determinar cuál es la tabla que me aplica en el momento que estoy parado para calcular la provisión. En este caso, las tasas de desempleo andaban entre el 6 y el 8, entonces me voy por el ciclo económico regular o normal, y utilizo la tabla esa. Ahora, si las tasas de desempleo estuvieran por arriba del 8%, como es el caso que nos está pasando actualmente, por ejemplo, y ese es el factor macroeconómico que yo estoy utilizando, porque recordarán que les dije que hay otros factores económicos que ustedes pueden utilizar para determinar eso, pero digamos que este es el factor macroeconómico que estoy utilizando. Y hoy en día sabemos que las tasas de desempleo están por arriba del 8%, entonces yo me tengo que ir por me tengo que ir por el malo. Entonces tengo que utilizar esta tabla para poder determinar las provisiones, y aquí entonces la provisión sería mucho más, porque aquí empezaría con 0.5 y así sucesivamente. Y esto obviamente incrementaría este deterioro. Entonces, yo con eso ya termino lo que es la presentación. Creo que resumí pues lo que principalmente va a aplicar para empresas no financieras, como les dije. Para empresas bancarias y de seguros esto es mucho más complejo, pero sí lleva algo de complejidad, sí lleva algo de documentación, sí lleva algo de trabajo, no es algo como se venía manejando, que era algo muy, digamos, a juicio de la administración y tal, sino que lleva algo que tiene que sustentar esto, ¿no? Así que bueno, ya estoy pues anuente a cualquier pregunta que tengan para ver cómo la puedo responder. Gracias por su tiempo. Muchísimas gracias, licenciado Muñoz. Vamos a ir a leer un par de preguntas que tenemos por acá. Dice que si la tasa de desempleo es el único mecanismo o hay alguna otra paralela. No. Por eso mencioné que hay, lo que se está utilizando mucho es el PIB y el IMAE, porque son los únicos indicadores en Panamá que se mantienen más actualizados. Cualquier otro indicador de Panamá que pudiera ser utilizado para corresolucionar pérdidas o no está actualizado, o hay variaciones importantes entre las diferentes entidades que emiten esos porcentajes. Así que la gente, los más estables son IMAE y PIB. Otra pregunta por acá en relación acerca del cálculo del PCE. ¿Qué dice? ¿Cómo se calcula? Ajá, ¿cómo se calculan las tasas de PCE? Bueno, eso, esto que dice aquí, PCE rate, es calculado usando una análisis de deslizamiento, o calculando también, hay otros cálculos más sencillos, como por ejemplo, llevar estadísticas de cuando yo facturo y tengo un préstamo, una cuenta por cobrar que vence en 30 días, cuánto de eso que facturé se cobró en 30 días. Entonces, si por ejemplo, cobré el 95%, entonces tengo una recuperación del 5%. Pero claro, acuérdense que eso va a ser en los diferentes tiempos. Yo tengo que comenzar a calcular una estadística. Puede ser, digamos, 2 años para atrás, en donde yo tengo, bueno, todos estos cuentas por cobrar me tenían que pagar en 30 días. Facturé $400,000, cobré $398,000, 398,000 entre 400,000, ¿cuál es el porcentaje que no cobré? Y ese porcentaje que yo cobré lo voy llevando como una estadística para poder determinar estas tablas de pérdida. Y obviamente tengo que también hacer eso con la correlación que hablamos del forward looking y demás, ¿no? Y eso me va a dar pues esa tabla de pérdida.
Muchas gracias. Por acá hay otra pregunta. Dice, ¿debemos en este periodo de COVID realizar algún ajuste a las tasas por incremento de riesgo? Bueno, definitivamente va a haber un incremento en las tasas porque todos estos indicadores que pudieran correlacionarse con pérdida están disparados todos. Entonces, sí se espera que hayan incrementos importantes dentro de las provisiones de las cuentas por cobrar. Ya sea que se use el roll rate o revisando la segmentación de cartera, ¿qué opinión o recomendación daría? Bueno, yo creo que no hay mucha recomendación. Lo importante es tener una metodología, digamos, que se pueda sustentar ante terceros, porque como les dije inicialmente, si estoy utilizando NIF completa en una empresa comercial, eh, principalmente es porque soy una empresa pública, porque necesito pues entregar estos estados financieros a una entidad financiera o porque soy regulado. Entonces, es importante poder tener una metodología estable, una metodología que yo pueda sustentar ante esos terceros y que cumpla con todos los parámetros que habla la norma, que para empresas comerciales pues es un poco más simplificado, pero no quiere decir que no tengo que tener pues cierta matemática atrás de esto para poder sustentar esas pérdidas crediticias esperadas, ¿no? Excelente. Y en relación a lo que mencionaba de las ventas al gobierno, si se hace algún análisis en particular en relación por la demora, o si Bueno, sería... todo depende, porque digo, si yo estoy vendiendo al gobierno, pero factorizo esas cuentas por cobrar, porque no las puedo cobrar, obviamente, o no puedo esperar el tiempo de pago de ellos, que puede ser 180 días o más, y más ahora creo que conozco varias empresas que venden al gobierno que dice que los periodos están siendo mucho más largos. Entonces los bancos pues aprovechan de eso y te factorizan de alguna manera estas cuentas por cobrar. Claro, ellos tienen, digamos, mucha más paciencia para cobrar estas cuentas por cobrar con una empresa que tiene que seguir funcionando y generando servicios. Si ese es el caso, pues acuérdense que el modelo de negocio te va a llevar hacia otro lado, te va a llevar hacia valor razonable y habría que calcularle de alguna manera un valor razonable a las cuentas por cobrar antes de que yo las factorice. Pero si son cuentas por cobrar al gobierno y obviamente tienen estos periodos de largos de vencimiento, lo que se puede utilizar para poder hacer digamos, una provisión de pérdida crediticia esperada para el gobierno como entidad, pues entonces utilicemos el riesgo de crédito de los bonos del gobierno como un parámetro para poder determinar una pérdida de incumplimiento de esos bonos y poder hacer una correlación entre la cuenta por cobrar y claro, obviamente haciendo los ajustes correspondientes de vencimientos y demás, porque el rendimiento que pueda tener un bono, todo depende del tiempo en que se va a emitir y todo lo demás, y eso, pues de alguna manera tengo que hacer los ajustes correspondientes a una cuenta por cobrar que puede ser a menos de un año, ¿no? Entonces todo eso, pues es parte de esto pues, de todo lo que hay que hacer para poder sustentar las provisiones y demás, ¿no? Excelente. Y la última pregunta, ¿cuáles serían las características más relevantes para realizar un análisis individual de la provisión de ciertas cuentas? No, principalmente las compañías utilizan pues digamos el monto de la cuenta por cobrar. Si son cuentas por cobrar arriba de ciertos montos, entonces prefieren hacer un análisis individual y no meterlo dentro del análisis colectivo. Esa es principalmente la característica que se utiliza para separar pues digamos, ese análisis individual. Ahora, puedes meter 100% de la cartera en colectivo, ¿ah? Tampoco, no es que la norma te dice que tienes que hacer ambos análisis, sino que es, pues, dos formas de ver el análisis de pérdida crediticia esperada. Excelente, muchísimas gracias. Realmente ha sido una jornada sumamente productiva. Y pues a pesar de todas los contratiempos que tuvimos, le hemos sacado un súper provecho a este tiempo que nos ha dedicado y muchísimas gracias Alexis por ello. Vamos a darle paso al licenciado Ángel Eduardo Pinzón, que está en la sala de parte del Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Panamá. Licenciado, si ya nos puede escuchar. ¿Me escucha? Sí, sí lo podemos escuchar. ¿Cómo no? Bueno, no, gracias a todos, buenos días a todos. Oye, Alexis, muy buena exposición, gracias por Ángel. compartir
¿no?, tus conocimientos a toda esta audiencia, pues en nombre del Colegio de Contadores, la Junta Directiva del Colegio de Contadores, en la cual participo, pues te damos las gracias por tu tiempo, ¿verdad? Y espero que, bueno, toda la audiencia, que ha sido bastante, pues haya aprendido, pues, y la importancia que tiene lo que es el valor razonable, pues, en las cuentas, en este caso las cuentas por cobrar, que es el, vamos a decirlo, medular, pues, lo que ven las no comerciales, pues, en eso, y el tema de los préstamos también es muy importante, y también los tips o datos de dónde sacar información para esta valorización, pues, que tienen que tener las administraciones de las empresas por medio de sus contadores o sus financistas, pues, que son los que tienen que hacer esta evaluación, pues, para nosotros que somos auditores, o también en el momento que funcionamos como contadores también de cada empresa. Así que muchas gracias por tu tiempo y sobre todo tu experiencia. Así que muchas gracias, Alexis. Ajá. Muchísimas gracias a... Sí, ya... déjame ver si lo tenemos por acá. Sí, Alexis, ya puedes abrir el micrófono nuevamente. Bueno, muchas gracias por escucharme. A veces estas normas son medio cansonas, porque tienen demasiadas cosas, y si se durmieron ahí, les pido disculpas. Pero tiene Nada, muchas el chat ha cosas. estado sumamente activo, todo el mundo muy pendiente. Bueno, a la orden, como siempre, para apoyar al colegio. A mí me gusta mucho ser expositor. Así que, pues, a la orden, cualquier otra norma, cualquier otra cosa que necesiten, pues ahí siempre a la orden para cualquier cosa. Vamos a tomar la palabra. Muchísimas gracias. Y bueno, para despedirnos, recuerden inscribirse en el próximo evento que está ya disponible en la página web del colegio, y estamos en contacto a través de redes sociales. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes por participar en la jornada del día de hoy. Ni 16 por allí dicen.